El ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, anunció por orden de Nicolás Maduro la movilización de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas cercanas a Venezuela. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció tras el atentado terrorista en Jerusalén y advirtió a la población gazatí que abandone su territorio ante un inminente ataque israelí. Miles de ciudadanos protestaron este fin de semana en Chicago frente a la Trump Tower en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos de desplegar a la Guardia Nacional y ejecutar un gran operativo contra migrantes. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron por primera vez un edificio gubernamental ucraniano en lo que significó uno de los peores ataques perpetrados desde el inicio de la guerra en la región. Reapareciendo desde un búnker militar, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, anunció este domingo un refuerzo especial de la presencia militar en 5 estados del país en la fachada caribeña y la atlántica, en momentos en que Estados Unidos ha ordenado una operación antidrogas en el Caribe cerca de las aguas de Venezuela. Padrino detalló en un video difundido en sus redes sociales que se movilizarán por instrucción del dictador Nicolás Maduro, medios y fuerzas para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón Oeste, que describió como una ruta del narcotráfico, así como en la región insular de Nueva Esparta, integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua, en Sucre y del Tamacuro, en el noreste del país. El comandante en jefe decía, nos ha ordenado un refuerzo en todo este sector, en toda la Guajira venezolana, y en el estado Falcón, especialmente en la península de Paraguaná. Recuerden ustedes que esto se constituye en una ruta del narcotráfico. Se constituye una ruta del narcotráfico donde siempre hemos estado enfrentándolo, y recordar también que fue la ruta de la Operación Gedeón financiada por el narcotráfico bajo el gobierno de Iván Duque. Eso hay que recordarlo siempre. Así que vamos a reforzar con medios y fuerzas estas 2 regiones del país. El anuncio llega en momentos en que Washington y varias naciones latinoamericanas intensifican las acusaciones de que el gobierno de Maduro ha convertido a Venezuela en un narcoestado. La administración Trump, a su vez, ha incrementado su postura militar, enviando una fuerza naval al Caribe en lo que dice ser un operativo contra el tráfico de estupefacientes. En tanto, este domingo el presidente norteamericano envió un escueto pero contundente mensaje a la dictadura venezolana. Al ser consultado sobre si evalúa ordenar ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, respondió: "Ya verán". Las palabras de Trump enmarcan en el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que forma parte de una operación antidrogas que en las últimas semanas ha movilizado uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en la región. 8 barcos militares equipados con misiles y un submarino de propulsión nuclear patrullan las aguas cercanas a Venezuela, mientras que los cazas F-35 se encuentran en una base aérea en Puerto Rico. Maduro señaló que Venezuela permanece todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional e institucional, aunque detalló que si el país fuera atacado, iniciaría una etapa de lucha armada, planificada, organizada de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional. Maduro sostuvo que tal respuesta sería en defensa de la paz, de la integridad territorial, de la soberanía y del pueblo. Estados Unidos ha desplegado en el Caribe una fuerza militar con capacidad de ejecutar operaciones de extracción contra Nicolás Maduro, aunque aún no se ha tomado una decisión de acción directa. La flota incluye destructores, cruceros, helicópteros de ataque y sistemas de misiles de precisión que pueden neutralizar objetivos desde el mar sin ingresar a Venezuela, y tiene capacidad para movilizar hasta 2.000 marineros y realizar operaciones combinadas de ataque aéreo, marítimo y terrestre. Durante una entrevista en el programa Radar 24, el profesor Evans Ellis, del Colegio de Guerra de Estados Unidos, explicó que este despliegue no solo permite un posible ataque directo, sino también ejercer presión sobre sectores internos del gobierno de Maduro.
Entre los recursos destacados están los aviones F-35, comparables a los utilizados en operaciones en Irán, y los P-8 para vigilancia y rastreo. Además, señaló que la designación del Cártel de los Soles y Tren de Aragua como organizaciones terroristas otorga autoridad legal para operaciones dirigidas a neutralizar amenazas de narcotráfico. Bueno, en una operación que podría ocurrir, no, yo creo que el presidente no ha tomado una decisión hasta ahora, es como dice, vamos a ver, si también era en Fordo en Irán, pero siempre cuando uno prepara para la posibilidad de este tipo de operación, hay vuelos de rastreo, tenemos varios aviones P-8, por ejemplo, en esta área, y también una cerca, y igual, las fuerzas aéreas de Venezuela también estaba probando los defensas de ubicación, por eso vimos esos sobrevuelos también. Y se nota, por ejemplo, que a pesar de este tamaño de esta fuerza, también Venezuela es cerca de los Estados Unidos y este despliegue de 10 aviones de cazas a Puerto Rico y también los otros que podría ir volando desde los Estados Unidos, aumenta la fuerza para que uno no está tomando chances para garantizar el éxito de estas operaciones. En tanto, Venezuela ha reforzado 5 estados estratégicos y activado unidades de reacción rápida, mientras Maduro y su gabinete se protegen en búnkeres. Internacionalmente, Brasil se mantiene neutral y Perú se suma a la presión diplomática. Analistas destacan que el despliegue combina capacidad militar y presión política, dejando al presidente estadounidense múltiples opciones para actuar. Los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán sostuvieron una llamada telefónica en la que reafirmaron la alianza bilateral y denunciaron las amenazas de Estados Unidos a Caracas. Irán ha declarado su solidaridad y total apoyo al pueblo de Venezuela frente al acoso del gobierno de Donald Trump. El ministro Seyed Abbas Araghchi condenó en la conversación con su homólogo venezolano Iván Gil las acciones unilaterales e intimidatorias de Estados Unidos contra otros países, según el mensaje divulgado este domingo. Amenazar con el uso de la fuerza contra otras naciones independientes en desarrollo constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, dijo el canciller iraní. El canciller venezolano, que publicó este lunes en sus redes un enlace con la noticia de la llamada, sin aportar otros detalles, ofreció en la conversación un reporte de la situación en la región y expresó su esperanza de que otros miembros de los BRICS y otros países de Sudamérica adopten una postura firme y condenen las acciones hostiles de Estados Unidos. Ambas naciones coincidieron en que las acciones de Estados Unidos representan una agresión directa contra sus respectivos pueblos. Gil denunció el incremento de amenazas militares, incluyendo el despliegue de fuerzas estadounidenses en las costas venezolanas, lo que ha sido interpretado como una maniobra de intimidación con fines de invasión. En días recientes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro advirtió que el país está preparado para una resistencia armada, aunque promueve la posibilidad de un diálogo respetuoso como vía para resolver los conflictos actuales. La conversación entre ambos cancilleres se dio poco antes de que el presidente Trump no descartó realizar ataques directos contra el narcotráfico en territorio venezolano. Por eso yo le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo, desde Caracas la Bella, desde la Venezuela la Pacífica, el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error. Pretender montar un expediente falso, absolutamente falso, con el tema del narcotráfico, para agredir a todo un país, para calificar a la institucionalidad de un país, es tratar de cubrir con un expediente sucio tipo Hollywood que divide entre malos y buenos, y los malos siempre somos los latinos y los buenos siempre son los gringos, pretender un plan de cambio de régimen. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz, a la independencia de nuestros países, ganada de manera heroica por nuestros libertadores y nuestras libertadoras.
El temor en Chicago crece ante el inminente operativo contra migrantes y antiviolencia anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ratificado por el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan. La administración republicana aseguró que buscan limpiar las ciudades de la violencia causada por la inmigración ilegal masiva. Cuando dices eso, cariño, son noticias falsas. ¿Por qué usar el Departamento de Defensa? Escucha, cállate, escucha, no escuchas, nunca escuchas. Por eso eres mediocre. No vamos a la guerra, vamos a limpiar nuestras ciudades. Las vamos a limpiar para que no maten a 5 personas cada fin de semana. Eso no es guerra, es sentido común. El presidente prometió resolver el problema de la delincuencia rápidamente, citando como ejemplo su intervención del 11 de agosto en Washington, D.C., donde desplegó 800 efectivos de la Guardia Nacional y asumió el control federal de la Policía Metropolitana para combatir el crimen. La amenaza de Trump y el temor en la ciudad creció luego de que el presidente publicara un meme que hacía referencia a que Chicago conocerá pronto porque el Departamento de Defensa ahora se llama el Departamento de Guerra. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, calificó el sábado la publicación de Trump como no normal. El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal, escribió Pritzker en X. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre temeroso. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador. Mientras la administración federal debate, al igual que en Los Ángeles y Washington, el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, miles de manifestantes marcharon frente a la Torre Trump el fin de semana, protestando contra las amenazas del presidente estadounidense de inundar la ciudad con agentes de inmigración. Los organizadores denunciaron que las amenazas presidenciales coincidieron con el Día de la Independencia de México, una de las celebraciones más importantes para la comunidad latina en Chicago. Normalmente las calles se llenan de música, danzas y desfiles, pero esta vez el temor a las deportaciones enfrió el ambiente. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, advirtió que las redadas de ICE podrían coincidir con los festivales mexicanos, lo que llevó a que varias celebraciones fueran canceladas o pospuestas. El caso de Chicago no es aislado. En los últimos meses, Trump ha extendido el despliegue militar en ciudades gobernadas por demócratas. En agosto tomó control de la seguridad en Washington, D.C., bajo la figura de emergencia, a pesar de que las cifras de homicidios eran las más bajas en 3 décadas. La medida fue prolongada hasta noviembre en medio de demandas ciudadanas contra la administración. Trump también ha sugerido acciones similares en Nueva Orleans y Baltimore, lo que refuerza la idea de un patrón de militarización en ciudades opositoras bajo el argumento de restaurar la seguridad pública. Tiroteo en Jerusalén Este. Los servicios de socorro israelíes informaron el lunes que al menos 6 personas murieron y una decena resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Según la policía, 2 atacantes dispararon contra una parada de autobús a la entrada del barrio de Ramot en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acudió al lugar. Estamos luchando contra el terrorismo, contra el régimen hutí, contra Irán que los respalda a todos. En Gaza, en Líbano contra Hezbollah, en todos los frentes. No vamos a ceder, intensificaremos nuestras operaciones y lograremos todos nuestros objetivos. El movimiento islamista palestino Hamas, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos. El ejército israelí indicó que sus fuerzas estaban buscando a sospechosos en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramallah, en Cisjordania ocupada. La Corte Suprema respaldó este lunes el impulso del presidente Donald Trump para que los agentes de inmigración continúen con lo que los críticos describen como patrullas itinerantes en el sur de California, que tribunales inferiores habían considerado probablemente violatorias de la Cuarta Enmienda. El caso giraba en torno a una serie de incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, enmascarados y fuertemente armados, detuvieron a personas que se identificaban como latinas, incluidos ciudadanos estadounidenses, en la zona de Los Ángeles
para interrogarlas sobre su estatus migratorio. Los tribunales inferiores concluyeron que el ICE probablemente no había establecido la sospecha razonable necesaria para justificar estas detenciones. En julio, un tribunal de distrito ordenó al Departamento de Seguridad Nacional suspender esta práctica si las detenciones se basaban principalmente en la etnicidad aparente de una persona, su idioma o presencia en un lugar específico como una granja o una parada de autobús. Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo. Aunque no ofreció un análisis explicativo, un magistrado integrante de la ala conservadora que votó a favor de Trump escribió en una opinión concurrente que las circunstancias consideradas por los agentes, en conjunto, pueden construir al menos una sospecha razonable de una presencia ilegal en Estados Unidos. Rusia lanzó el domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Una andanada de drones y misiles dejó muertos y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev. El ataque también dañó varios rascacielos en Kiev, según informaron los servicios de emergencia. En un edificio residencial murieron una madre y su bebé de 2 meses. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia lanzó más de 800 drones y misiles contra Ucrania durante la noche, el mayor ataque desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Las defensas aéreas derribaron o neutralizaron 747 drones y 4 misiles. La primera ministra ucraniana, Yulia Suirideko, mostró los daños en el interior de la sede del gobierno ucraniano. Por primera vez, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo. Los rescatistas están combatiendo el incendio, según declaró la primera ministra. El ataque a la sede del gobierno ucraniano, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo desde el inicio del conflicto. Desde el comienzo de la invasión a Ucrania, el gobierno ruso no ha dado señales de querer cesar su ofensiva contra esta exrepública soviética y mantiene sus exigencias de un acuerdo de paz, con condiciones que Ucrania considera inaceptables. Una joven refugiada ucraniana de apenas 23 años encontró un destino trágico en Charlotte. Irina Zarutska, quien había huido de la guerra en Ucrania junto a su familia en 2022, fue brutalmente asesinada en un tren ligero la noche del 22 de agosto. El ataque registrado en video muestra cómo un hombre la agrede sin previo aviso tras varios minutos de aparente calma en el vagón. El sospechoso, identificado como de Carlos Brown, de 34 años, apuñaló a Zarutska en la garganta, dejándola inconsciente y sin posibilidad de sobrevivir. Brown, con un largo historial criminal que incluye robo a mano armada y allanamiento, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. Un juez ordenó que permanezca bajo evaluación psiquiátrica durante 60 días en un hospital local. La noticia ha generado una ola de indignación. La alcaldesa de Charlotte, Bill Ailes, ofreció condolencias, pero fue criticada por centrar inicialmente su mensaje en la salud mental y la situación de indigencia del atacante en lugar de en la víctima. Posteriormente, identificó públicamente a Irina y pidió respeto para la familia, condenando la difusión de las imágenes del crimen. Desde el gobierno federal también hubo reacciones. Funcionarios como el secretario de Transporte Sean Duffy acusaron a las autoridades locales de fallar en la protección de los ciudadanos, señalando los antecedentes del agresor. Por su parte, el presidente Donald Trump condenó los hechos y advirtió que cuando hay asesinatos horribles hay que tomar medidas horribles. También hubo un horrible asesinato recientemente en Charlotte, del que hablé, y muchos otros. Y vamos a llegar al fondo de esto, y ya sabes, cuando tienes asesinatos horribles tienes que tomar acciones horribles. El crimen ocurre en un contexto paradójico. Según datos oficiales, los delitos violentos en Charlotte disminuyeron en un 25% durante el primer semestre de 2025. Aún así, la muerte de Zarutska reaviva el debate sobre seguridad, salud mental y responsabilidad política. En Charlotte, un vecindario moderno, levantado sobre la promesa del progreso, Irina buscaba un nuevo comienzo lejos de la guerra. Amigos y familiares la recuerdan como una joven de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar. Tiroteo en Jerusalén Este. Los servicios de socorro israelíes informaron el lunes que al menos 6 personas murieron y una decena resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Según la policía, 2 atacantes dispararon contra una parada de autobús a la entrada del barrio de Ramot en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.
el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acudió al lugar. Estamos luchando contra el terrorismo, contra el régimen hutí, contra Irán que los respalda a todos. En Gaza, en Líbano contra Hezbollah, en todos los frentes. No vamos a ceder, intensificaremos nuestras operaciones y lograremos todos nuestros objetivos. El movimiento islamista palestino Hamas, en guerra con Israel en la Franja de Gaza, se felicitó del ataque y afirmó que los asaltantes eran palestinos. El ejército israelí indicó que sus fuerzas estaban buscando a sospechosos en la zona del ataque y rodeaban pueblos palestinos en la región de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Un día difícil en nuestra guerra contra el terrorismo. 2 terroristas despreciables llegan a una estación de autobuses, disparan a un autobús, matan a 6 de nuestros queridos ciudadanos. Envío mis condolencias a las familias y también mis deseos de recuperación a los heridos. El hecho de que eliminamos a estos 2 terroristas no es suficiente. Que vayamos tras los partidarios y colaboradores tampoco es suficiente. Mi instrucción es ir con fuerza contra los nidos de terror. Ya hemos eliminado nidos de terror en campamentos de refugiados, en 3. Simplemente evacuamos a la población de allí y arrasamos todas las infraestructuras terroristas. Y mi directriz es hacer lo mismo en otros focos de terrorismo. Ahora estoy en el búnker de la Fuerza Aérea. Les prometí hace unos días que derribaríamos las torres del terror en Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos 2 días, 50 de esas torres han caído. La Fuerza Aérea las derribó. Ahora todo esto es solo una introducción, solo un comienzo para la acción principal más intensa. Y es una maniobra terrestre de nuestras fuerzas que ahora se están organizando y concentrando en la ciudad de Gaza. Por eso les digo a los residentes de Gaza, aprovecho esta oportunidad. Y escúchenme bien, están advertidos. Salgan de allí. El ejército israelí afirmó haber bombardeado el domingo otro edificio residencial en Ciudad de Gaza. Acusan a Hamas de utilizar el edificio para vigilar la ubicación de las tropas israelíes en la zona. Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares y según la Defensa Civil de Gaza, el ataque contra la torre Al-Roya dejó un muerto. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el domingo que sus tropas estaban ampliando su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza. Estamos destruyendo infraestructuras terroristas, destruyendo torres terroristas incriminadas y hemos establecido una zona humanitaria adicional para que la población civil de Gaza pueda trasladarse a una zona segura y recibir ayuda humanitaria ahí. Hasta el momento, unas 100,000 personas han abandonado Gaza. El ejército israelí había emitido 2 órdenes de evacuación para Al-Roya, instando a los residentes del complejo y de los alrededores a desplazarse hacia el sur, hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi, en Han Yunis. El viernes y el sábado, Israel ya arrasó otros 2 edificios de viviendas con el mismo argumento de que Hamas los estaba utilizando como puntos de observación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el domingo en su red Truth Social lo que aseguró es su última advertencia al movimiento islamista palestino Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los 47 rehenes israelíes que siguen en Gaza. El ejército de Israel dice que 25 de ellos están muertos, pero el gobierno israelí pide sus restos. Casi 900 personas fueron arrestadas en Londres durante una protesta el fin de semana en apoyo al grupo Palestine Action. Durante la manifestación hubo enfrentamientos entre la policía y personas que intentaban impedir las detenciones. El gobierno británico vedó a Palestine Action basado en la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños estimados en $10 millones. La ONU considera que esta prohibición es desproporcionada y constituye una amenaza a la libertad de expresión. La Policía Metropolitana de Londres indicó que los arrestos fueron en cumplimiento de la ley antiterrorista, ya que protestaron el sábado en apoyo a una organización vetada. Además, 33 personas fueron detenidas acusadas de ataques contra agentes de policía y otros delitos contra el orden público. Se está produciendo un genocidio, el pueblo palestino está siendo privado de su libertad, un crimen de guerra, y la comunidad internacional no hace nada. Este gobierno es cómplice de ese proceso y, sin embargo, son ellos los que andan libres y arrestan a quienes se oponen al genocidio.
La mayoría de los detenidos se arriesgan a penas de 6 meses de cárcel, pero quienes sean considerados como organizadores de las manifestaciones pueden ser condenados hasta 14 años de prisión. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el Reino Unido hay habitualmente marchas en apoyo a los palestinos. Por eso, el Gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los 2 estados. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Hoy hemos tenido una clara derrota. Un duro revés para el gobierno de Argentina. El presidente Javier Milei reconoció el domingo la clara derrota de su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, de enorme peso en la antesala de los comicios parlamentarios de medio término del 26 de octubre. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. La oposición peronista, reunida en Fuerza Patria, se posicionó como ganadora con más del 47% de los votos, contra menos del 34% para el oficialista La Libertad Avanza. La diferencia fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas. Decenas de personas se congregaron frente al apartamento en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, líder del peronismo opositor. Hasta que no vi los resultados no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué le pasaba a la gente, al pueblo, si seguían apoyando a este gobierno, a estas políticas, o si la gente tenía ganas de que se termine esto. Y esto por lo menos nos da una esperanza de que, no sé, de las cosas mejoren, porque la verdad estamos mal, muy mal. Yo pienso que tiene que cambiar las cosas porque realmente con este presidente no se puede seguir estando. O sea, tiene mucha perversidad, creo, y genera mucho dolor en la gente. La gente no puede vivir angustiada, tiene que poder avanzar, tiene que tener esperanza. El gobierno llegó golpeado a la elección por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Pública de Discapacidad que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei. 4 días antes de los comicios, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, aporta más del 30% del Producto Interno Bruto argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional. Miles de personas se congregaron el domingo en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación millennial, el italiano Carlo Acutis, un adolescente conocido como el influencer de Dios, quien falleció con solo 15 años.
Durante la misa solemne en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV declaró oficialmente santo a Acutis, muerto en 2006 y apodado el ciberapóstol, ya que dedicó gran parte de su vida a difundir la fe católica en Internet. Carlo, da parte sua, ha encontrato Gesù. Carlo a su vez encontró a Jesús en su familia gracias a sus padres, quienes están aquí hoy con sus hermanos Francesca y Michelle. E poi a scuola, anche lui. Y más tarde en la escuela y sobre todo en los sacramentos celebramos en la comunidad parroquial. Creció integrando con naturalidad la oración, el deporte, el estudio y la caridad en su infancia y juventud. Bambino di ragazzo, preghiera, sport, studio e carità. En la ceremonia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati, apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual. La canonización de Acutis, quien falleció de leucemia en 2006, estaba prevista para el 27 de abril, pero se pospuso debido al fallecimiento del Papa Francisco. Acutis era un gran talento para la informática y creó una exposición digital sobre milagros eucarísticos. Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, Acutis creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso. Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye 2 milagros que lo calificaron para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente. La canonización que sigue a la beatificación es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobada por el Papa. El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue muy rápido, lo cual es inusual. Decenas de miles de seguidores de Jair Bolsonaro se manifestaron el domingo en varias ciudades de Brasil. Se acerca el momento en que la Corte Suprema dé su veredicto en el juicio a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel. En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, Bolsonaro fue el protagonista ausente de movilizaciones en Sao Paulo y Río de Janeiro, con cerca de 42.000 asistentes a cada una, según cálculos del monitor de debate político de la Universidad de Sao Paulo. También hubo manifestaciones menores en Brasilia, Recife, Belém y otras ciudades. El acto principal se realizó en la tradicional Avenida Paulista de Sao Paulo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha. Las movilizaciones reclamaron una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas, condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado. Ya sabemos que Bolsonaro será condenado porque es un tribunal político, un tribunal de izquierda, no un tribunal que juzga con justicia. Por eso estamos aquí pidiendo una amnistía amplia, general y sin restricciones. Ampla, geral y restrita. Según la Fiscalía, Bolsonaro promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder, tras perder las elecciones frente al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido político. Además, se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. Por su lado, Lula encabezó el domingo el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia por el Día de la Independencia del país sudamericano y usó el lema Brasil soberano, en alusión a los aranceles y sanciones de la Casa Blanca, en parte por el asunto de Bolsonaro. Sin dar nombres, tildó de traidores a la patria a políticos brasileños que alentaron ataques contra Brasil. Enfrentamientos en Chile entre policías y manifestantes. Medio centenar de personas fueron detenidas en la marcha anual en Santiago, en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Los enfrentamientos entre decenas de encapuchados y agentes de carabineros se desarrollaron cerca de La Moneda, en intersecciones de calles durante el recorrido de la marcha y en las afueras del cementerio. Esos grupos lanzaron piedras, bengalas y bombas molotov, mientras la policía respondió con el uso de gas lacrimógeno y carros lanzaaguas. La manifestación se realizó en vísperas del aniversario número 52 del golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973, en contra del gobierno del socialista Salvador Allende. Para nosotros la importancia de estar y hacer memoria, buscar justicia y la no repetición en el nunca más.
Los manifestantes se reunieron en las cercanías del Palacio Presidencial de la Moneda, en el centro de Santiago, y se dirigieron al Cementerio General, unos 4 kilómetros al norte. La marcha reunió unas 2.000 personas. La dictadura dejó unas 3.200 víctimas, entre asesinados y detenidos desaparecidos.